El mercado se ha sorprendido ante la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de considerar que el anuncio de los aranceles del Liberation Day de Estados Unidos es ilegal e inconstitucional. Pero hay que poner un montón de cosas en contexto para entender la verdadera implicación de esta decisión. Empezamos. Primero, el Tribunal Supremo no toma ninguna decisión sobre los aranceles como mecanismo. Esto es muy importante porque los titulares lo primero que han dicho es que Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos considera ilegales los aranceles. Esto es falso. Segundo, el Tribunal Supremo no toma ninguna decisión con respecto a los acuerdos comerciales que ya están en marcha. De hecho, no dice absolutamente nada sobre eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la forma es incorrecta. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Primero, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y la administración estadounidense tiene un montón de mecanismos por los que puede mantener su política comercial en un entorno de un revés clarísimo legal a través del Tribunal Supremo. Número uno, ya lo conocemos, el artículo 122 que permite al gobierno poner aranceles de hasta un 15% globales, teniendo en cuenta una emergencia por el déficit comercial del país. Bien, pero hay más. Tenemos artículos que en la sección 232, 301, etcétera, de lo que es el Código de Comercio, permiten al gobierno poner aranceles dependiendo de las prácticas no aceptables contra empresas estadounidenses o injustas. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque no elimina la política comercial. Segundo factor importante, has leído un montón de titulares que dicen que Estados Unidos va a tener que devolver los 200.000 millones de dólares que ha recibido por aranceles en el año pasado. No es correcto. No es correcto. Primero, eso es una cifra que asume el 100% de los aranceles con respecto a todo lo que se ha comerciado. Para empezar, empezaría por darse un proceso de litigio muy largo y, desde luego, también un elemento muy importante es que un montón de esas empresas no van a rebatir esos aranceles, entre otras cosas porque pueden sufrir mayores aranceles. Es decir, esa cifra que se está moviendo en el mercado no tiene ningún sentido y será como mucho una cifra muy inferior y además repartida durante varios años con litigios y cuestiones de procedimientos legales muy largos. Pero también es importante entender una cosa. La inmensa mayoría de los países que han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos saben que tienen una posición mejor con los acuerdos tal y como están ahora que rompiéndolos y exigiendo que se devuelvan los aranceles. ¿Por qué? Porque se les pondrían aranceles superiores. Es decir, el acuerdo que tiene la Unión Europea, el acuerdo que tiene el Reino Unido, Canadá, tantos otros países con Estados Unidos es mucho más positivo que cualquier opción si se rompiesen esos acuerdos. Muy importante. Por lo tanto, ni Estados Unidos va a tener que devolver 200.000 millones de dólares de aranceles, ni se va a cambiar la política comercial de Estados Unidos, ni muchísimo menos vamos a ver un revés fiscal y en cuanto a deuda de Estados Unidos. Eso es muy evidente. Adicionalmente, no lo olvidemos, el Partido Demócrata en muchas ocasiones no solamente ha utilizado una decisión del Tribunal Supremo para después mantener la misma política con otra ley, sino que ha utilizado una decisión del Tribunal Supremo, y lo vimos en el año 2023 con el presidente Biden, para no cumplirla. Es que no nos olvidemos de estas cosas. Es importante, por lo tanto, ponerlo todo en contexto. Número uno, ¿es un revés para la administración Trump? Sí. Dos, ¿significa eso que se consideren los aranceles ilegales? No, se considera la forma del Liberation Day. Tres,
¿Significa eso que va a tener que devolver lo que ha recaudado por aranceles? Absolutamente no. 4. Es muy importante entender que los ciudadanos del resto del mundo deben saber que las empresas que están exportando a Estados Unidos están mejor con los acuerdos a los que se ha llegado ya con la administración de Estados Unidos que rompiéndolos y esperando una renegociación. Mucho mejor. Y eso es importante de cara al futuro. Por lo tanto, hay que mantener la cautela, pero no caer en excesos. El mercado lo ha dictado claramente. Hemos visto cómo el dólar prácticamente no se ha movido y cómo la deuda de Estados Unidos tampoco se movió. Nos vemos. Aprende a gestionar tus finanzas personales. ¿Qué es tu salud financiera y cómo entender el entorno no solamente económico sino financiero que nos rodea para maximizar lo que es tu capacidad de autodeterminación financiera, que es absolutamente clave? Para hablar de todo ello y de este libro estupendo que tengo aquí en mis manos, ¿de acuerdo? Nadie mejor que su autora, es Esmeralda Gómez, y que lo que ha hecho ha sido recopilar en este libro estupendo un manual que me parece que es esencial para cualquier persona que esté interesada en tener libertad financiera, pero también me parece que es muy diferente a los que estamos acostumbrados. Vamos a hablar con Esmeralda. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, enhorabuena por el libro, estupendo, Tu salud financiera. Lo que me gusta del libro, sí, hojeándolo, es muy diferente a los manuales que estamos acostumbrados a ver en estas librerías, que ves de repente cómo hacerse rico en un mes y todo esto. No, esto es una cosa muy diferente. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo del libro. Pues tiene dos principales. Uno es que sienta las bases, tanto individuales como del propio sistema, que deberían sostener la economía saludable de cualquier persona. La otra es la parte práctica de las finanzas, que a lo mejor no se suelen tratar, que se suelen tratar en otro tipo de manuales y en otro tipo de libros, pero aquí hablamos de la parte más psicológica. Sí. ¿Qué llevamos cada uno de nosotros dentro de nuestro mapa de la vida? ¿Qué miedos, qué ilusiones, en qué momento nos encontramos? Y trato ya de llevar toda la parte matemática, que también es muy importante cuando estamos analizando, cuando estamos llevando nuestras finanzas, al mundo real, a lo que dirían nuestros grandes pensadores, a esa parte individual y única que cada uno tiene. Claro. En la primera parte del libro haces un análisis de lo que es la realidad monetaria y de la realidad lo que es las finanzas públicas, cómo nos afecta todo esto, etcétera. ¿Qué es lo que le dirías tú al ciudadano medio a la hora de analizar, bueno, pues qué es lo que tiene que protegerse, de lo que tiene que pensar de cara a su autodeterminación financiera? Efectivamente. Lo primero es justo lo que estás diciendo, y es que muchas veces las personas tienden a flagelarse un poco si las finanzas no van bien o si están en una situación difícil, que es en la que se encuentran gran parte de las familias en estos momentos en este país. La realidad es que la salud financiera no depende solo de la persona, sino que depende también del sistema y del contexto en el que tienen lugar las finanzas de esa persona. Claro. Cuanto más intervención haya en un lugar, aquí la siguiente pregunta directa es: ¿lo que te está dando ese lugar, ese país, es suficiente como para lo que te está sustrayendo de forma no voluntaria? Bueno, pues aquí se analizan las partes que van a influir en las finanzas individuales. Por ejemplo, la regulación que tenemos, por ejemplo, la fiscalidad, la educación financiera con la que contamos una vez que nos tenemos que enfrentar a este mundo, el país de nacimiento y una serie de factores que van a condicionar de forma directa y con un peso no despreciable tus finanzas. Después ya está lo que cada uno puede hacer con lo que tiene grados de libertad, que es otro concepto que desarrollo dentro del libro, que es importantísimo instaurar dentro de las mentes de todas las personas que nos ven, porque es una reconfiguración, igual que el sistema educativo ahora nos educa en una dirección, es otra dirección diferente que hace que vayas a vivir mejor, con independencia del contexto en el que nos encontramos. Entonces, entender ese contexto, que además es dinámico, ahora mismo cambiante a una velocidad vertiginosa, y que los límites también se van difuminando entre países, entre regulaciones, entre culturas, este es
la base a la que dedico buena parte del libro, porque esto, digamos, que alivia y también hace mirar con otros ojos lo que nos cuentan nuestros políticos, lo que nos cuentan nuestros mayores, y tenemos bastante más criterio a la hora de leer cualquier noticia, si hablo en términos de microeconomía o macroeconomía. Empiezas a ver el juego de poder que hay detrás, al menos para ir mejorando la salud financiera. Y cuando hablas de esos grados de libertad y de esa, bueno, de esos corsés, esas diferenciaciones por cada país, para cada persona, si nos centramos en España, ¿en qué tenemos que centrar más nuestra atención? Ahora mismo es fundamental, y de hecho es un coste de oportunidad enorme no hacerlo, nos tenemos que enfocar en dos puntos principales que yo creo que muchos los van a intuir. Uno es la fiscalidad, claro, y otro es la regulación. Claro. Tenemos ahora mismo dos sistemas, uno es mastodóntico, la regulación ahora mismo nos afecta a todos de forma negativa, porque ya se ha pasado de lo que sería saludable, cuando la regulación es positiva, esto es igual que en las familias. Claro, claro. Las normas y la disciplina son maravillosas, pero cuando tenemos un exceso de regulación, lo hemos visto también en las grandes instituciones, hace que el barco tenga difícil virar, claro, tenga dificultades. Pues lo mismo ocurre con los países, lo mismo ocurre con las naciones. Cuando hay exceso de regulación estás condicionando sectores como la inversión, como por ejemplo el desarrollo del emprendimiento, como el sector de la vivienda o cualquier otro sector que lleve la prosperidad a ese país. De hecho, ahora mismo tenemos un problema, leía esta mañana un artículo de un instituto amigo de los dos, que decía que cada persona, cada ciudadano dedica unos 1.500 euros anuales por esta regulación, es decir, claro, es otro impuesto indirecto, otro más, dentro de todos los que tenemos. Y las empresas dedican 53 días al año, también de esta misma institución, 53 días al año a la regulación. Es tiempo que no se está dedicando a la producción, claro, a la productividad, que tenemos un problema de productividad en España. Desde el 2019 aquí estamos estancados, solo ha crecido por extensión de inmigración que hemos atraído y que seguimos atrayendo sin un encaje previo y sin una reflexión previa. Esto es una crítica que también hago a las últimas noticias, claro, que hemos tenido. La otra parte es la de la fiscalidad, y es que estamos también en un entorno que está sustrayendo de forma no voluntaria, a mí me gusta decirlo así, también juego con la terminología, igual que juego con la terminología ahí fuera. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando ya es abusivo o cuando ya la ciudadanía empieza a considerar que lo que está entregando es mucho más de lo que está recibiendo, esto ya se distorsiona. Véase la curva de Laffer, que la tratamos también en el libro. Hay un punto en el que aunque tú trates de subir los impuestos, la recaudación baja, la recaudación global. ¿Por qué? Pues porque las personas prefieren irse a la economía sumergida o directamente te llevas capital fuera de tu economía, en este caso España. Estos dos puntos ahora mismo son fundamentales de observar. En un segundo plano, y no lo dejaría muy atrás, hablaría también de la privacidad y de la libertad. Claro. Pero bueno, esencial. No, absolutamente clave esto que estás diciendo. Sobre las decisiones de los ciudadanos a la hora de invertir y de conseguir esa libertad financiera, muchas de las cosas que ocurren es que los ciudadanos tienen un miedo a invertir, porque consideran que la renta variable tiene mucho riesgo, porque consideran que, bueno, pues que hay mucha incertidumbre, ¿no? Sin embargo, en el libro tú delineas pues, que al final lo que tiene que hacer un ciudadano es defenderse de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y que la toma de decisión de inversión tiene que ser primero la de no perder poder adquisitivo. ¿Es la gente consciente de lo que es la inflación, tú crees o no? No. Hay una mayoría, a pesar de que estamos en entornos y nosotros estamos sesgados, estamos viendo una tendencia, eso sí es cierto, pero el colectivo que tiene consciencia y nociones de educación financiera y sabe lo que es la pérdida de poder adquisitivo, lo conoce verdaderamente, es mínimo, sigue siendo mínimo, sigue habiendo una carencia de educación financiera en este país. A pesar de que lo estamos intentando en muchos entornos, con el libro de Tu Salud Financiera. Yo me fui también al Congreso de los Diputados. ¿Fuiste con ellos, sí?
Fui con él a llevarle la ¿Con el libro? No, sin el libro. Todavía no. Era cuando, bueno, este libro parte primero, que lo sepa todo el mundo, del trabajo ímprobo que hiciste para tu tesis doctoral. O sea, que esto... Con don Jesús Huerta de Soto. Con Jesús Huerta de Soto. Además, el libro también está con Miguel Ancho Bastos aquí. Sí. Tienes a un elenco de personas. Y esto es una cosa que me gustaría... También, espera, también estás tú, también estás Sí, lo sé, bueno, estoy, pero no me voy a citar a mí pero mismo. yo lo digo, yo que sí también lo lo digo. hago. Pero... eternamente agradecida. Fuiste al Congreso de los Diputados Sí. y dijiste que... Me llevé en 2 ocasiones, en 2 años diferentes, la iniciativa legislativa popular que redacté yo. Yo soy autodidacta en muchos aspectos. A mí me van puliendo, me voy encontrando con maestros que me vais acompañando ya a lo largo de la vida y yo, como buen aprendiz, voy aprendiendo para poder divulgar y para poder difundir lo que considero que es esencial, que son las herramientas para que la gente tenga grados de libertad. Y Claro. libertad es la prosperidad de la humanidad. Cualquier otra gestión es nociva para el individuo y para la grandeza de cada persona. Entonces me fui con la iniciativa legislativa, la presenté en el Congreso y me la han rechazado en 2 ocasiones. Estoy abierta también a que algún equipo de abogados de forma altruista, igual que lo hago yo, me ayude a redactarla y vuelva a ir en una 3.ª ocasión. ¿Y la presentaste tú por tu cuenta? Por mi cuenta, sí, como ¿Y ciudadana. no hubo ningún partido ni ningún otro? Sí, me llamaron por detrás y me dijeron: Esmeralda, esta iniciativa es maravillosa. Algún partido quería llevarse el mérito el mérito. Hablaban Sí. se querían atribuir. Sí, se querían atribuir eso digo, pero que esto no va de... Digo, vale, lo hacemos juntos, pero mi nombre va a estar. Digo, esto no va de méritos, esto va de mejorar el mundo de aquí a 1 década, 2 décadas. Porque Claro. esto como la economía. Cualquier iniciativa que se toma hoy lleva un tiempo. ¿Y la hasta publicaste? Sí, la tengo abierta. Ah, sí. Ah, bueno, pues oiga, luego, ¿dónde la buscamos? En mis redes la tendré, en YouTube, en mi página esmeraldagomezlopez.com seguramente. Esmeraldagomezlopez.com, ahí tienen la iniciativa. Ah, pues no la había visto yo, sí. Luego te la envío. Bueno, claro que sí, qué bueno eso. Entonces, presentaste esa iniciativa y la rechazaron. Sí. Claro, obviamente. ¿Por qué presenté la iniciativa? Pues porque dentro de las soluciones que tenemos dentro de los problemas que tenemos como país, hay una serie de soluciones que afectan un porcentaje considerable de los problemas, como son la deuda, nuestro sistema de pensiones, la calidad y la cantidad que tenemos en cuanto a empleo y la educación financiera. O sea, todo está ligado realmente. Claro. Si nosotros mejoramos la educación financiera Claro. de nuestros ciudadanos, mejoramos también esos grados de libertad, esa salud financiera. Cuanto Está mejor claro. le vaya a nuestra ciudadanía, más productiva va a ser, más contenta va a estar en su trabajo, porque además va a tener grados de libertad para dejar a ese jefe que detesta, 3/4 Claro. partes de las personas lo hacen. O sea, es una mejora a largo plazo y que cala en la base que necesitamos para luego capitalizar, porque hablábamos de que la gente no tiene el concepto de inflación. ¿Cómo va a tener el concepto de inflación? ¿Cómo va a saber que las entidades bancarias solo tienen que tener el 1% de coeficiente de reserva Claro. y el que el resto lo invierten? O sea, todo esto al final, cuando lo conoces, pues empiezas a tomar decisiones, te empiezas a hacer preguntas, que esto es muy saludable, ese pensamiento crítico, que a mí me encanta desarrollar. Y con el paso del tiempo mejoras sin tantos parches, sin tantas ayudas, sin tanta Claro. subida fiscal, que lo único que está haciendo es justo lo contrario. Está claro. Y una de las cosas que siempre es preocupante es esa percepción de que hay un interés muy importante, y por eso me imagino que se rechazó tu propuesta, de crear una sociedad dependiente, ¿no? Detrás de todo esto. Y al final, claro, mucha gente te habla de la libertad, pero sin libertad económica no hay libertad. Eso es claro, sin Claro. patrimonio Sí. no hay libertad. Ajá. Esto ya no solo pasa en España. Y mucha pasa gente también. piensa en este país que, claro, es que sí, está muy bien eso de tu salud financiera y invertir, etcétera, etcétera, pero claro, es que te dicen, yo no puedo invertir. ¿Vale? ¿Mm? Hay una parte que dedico a las familias que ahora mismo no pueden invertir. Claro. Yo ahí hablo del mapa vital. Eso es. ¿Qué significa esto?
que cada persona empieza en un punto determinado. No es lo mismo empezar a hacerse preguntas sobre finanzas con 20 años, antes de empezar en el mundo laboral, que con 50 o alguien que ya está a punto de jubilarse. No es lo mismo las finanzas de un funcionario que las de un autónomo, claro. que por cierto es uno de los colectivos que yo sí que llamaría vulnerables en este país y que sostienen, son el 95% de la economía de este país. Bueno, esto influye, pero es que luego también influye cómo sea cada persona, la psicología que tenga cada persona y el punto de partida. El punto de partida que lo determina, ese diagnóstico de salud financiera. La inmensa mayoría, esto es, no es una campana de Gauss en este caso, tiene esta forma, es una gráfica de esta forma. La mayoría está aquí, está en una situación financieramente no saludable. ¿Esto qué significa? Que empiezan con un patrimonio neto negativo y además muchos con deuda insana. Eso es. Entonces ahí ya dedico un apartado para poder reducir deuda. Si nosotros empezamos ahí y ya hay un test también financiero para saber en qué punto nos encontramos. Aquí está, sí, sí. Si nosotros empezamos ahí, lo que hacemos es dedicar nuestro esfuerzo a tener una deuda saludable para no tener que llegar a esa ley de la segunda oportunidad. Que ya no tenemos deuda o tenemos una deuda saludable, para eso están las ratios financieras, que voy contando ahí también con la empresa Econoki, nos preguntamos si tenemos o no colchón financiero. Si no tenemos colchón financiero es el siguiente paso. O sea, esto digamos que sería la parte gradual de ir adquiriendo esa educación financiera. ¿Se hace en un día? No. Esto es como el gimnasio, esto es como cualquier proyecto que merece la pena en esta vida. Lleva tiempo, también calculo los tiempos. Y a partir de ahí, cuando ya hemos dedicado tiempo, energía y esfuerzo a esto, claro, esto choca también con el contexto que hablábamos al principio, un contexto que fomenta el paternalismo y la dependencia. La dependencia del propio sistema. Te dan 500 euros, ingreso mínimo vital te dan, y eso hace que el individuo se relaje, se anule. ¿Por qué? Porque también hay un coste de oportunidad, y esto ya estamos hablando en términos peligrosos. Hay determinadas vidas que con el número de ayudas que pueden llegar a tener, el conjunto de esto supera el salario también intervenido, salario mínimo que vas a conseguir. Entonces, ¿cuál es el incentivo para este tipo de personas que no están produciendo, sino que están costando a este país? Y que hay un colectivo amplio, vamos a decirlo, que podrían valerse perfectamente por sí mismos. No hay ningún incentivo para ir a buscar trabajo. Entonces estamos distorsionando un país que tiene un potencial tremendo por todos lados y lo estamos tensionando para mal. Pues toda esta es la lectura, que no solo le hablo a grandes, medianos y pequeños patrimonios, sino que también hablo para la inmensa mayoría de personas que ahora mismo se encuentran en esta situación. Nos tenemos que hacer preguntas y nos tenemos que enfocar en solucionar una situación que, insisto, no es responsabilidad suya, sino que es principalmente responsabilidad del sistema. Y luego ya, suya. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Y cuando ojeas el libro, una de las cosas es que te explicas con mucho detalle y muy bien factores de tributación y gastos deducibles, la plusvalía municipal, un montón de cosas del día a día, el impuesto sobre el patrimonio, un montón de cosas del día a día que mucha gente simplemente pues pasa por encima de ellos y no los analiza y no los ve con detalle. ¿Dónde crees tú que se comete el mayor error por parte de las familias o de los ciudadanos a la hora de planificar su libertad financiera futura? Justo es no anticiparse. Esto lo estoy viendo yo con muchos clientes también que tengo y que aplico estas enseñanzas in situ y luego ya son como un guante, pero no anticiparse a la toma de decisiones. Que te aparecen las cosas. Aparecen las cosas. La jubilación aparece y es que hay 1000 casos, porque luego cada camino financiero es completamente diferente, pero la clave es hacerse preguntas mucho antes de que llegue cualquier hito vital. Si yo quiero irme, me voy a lo básico, lo simple, lo que afecta y además que es muy popular hablar, me voy de vacaciones, me voy a ir de vacaciones el año que viene y yo me quiero ir de vacaciones. La gente que hace no planifica, llega el momento de irse de vacaciones, además tampoco lo han comprado con tiempo, lo compran cuando hay ya alta demanda, con lo cual van a pagar un sobrecoste y además no tengo dinero para irme, ¿qué hago? Pido un préstamo. Ya está.
Esto lo proyectamos ahora a largo plazo y es una bomba de relojería. Claro, porque lo vas a ir repitiendo y esto va a hacer que vaya saliendo dinero constantemente de tu bolsillo sin una estrategia. Una persona que planifique. ¿Qué hace una persona que planifique? Se quiere ir de vacaciones. ¿Cuál es mi ingreso? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuánto me puedo permitir destinar a lo que va a ser las vacaciones futuras? 100, 200, 1000, 3000 mensuales, lo que cada uno tenga. ¿A dónde me quiero ir? Y empiezo a hacerme las preguntas y a encajar. Y esto ya, digamos, sería ese presupuesto. ¿Que no me llega para irme donde quiero? Cambio el destino o no me voy. Claro. Como hemos hecho muchos jóvenes también claro. A lo largo de la vida, que también estamos en un mundo en el que queremos acceder a todo ya. Claro. Bueno, todo esto son reflexiones que lo mismo aplica a la hora de casarse, cada vez hay menos personas que contraen matrimonio, a la hora de empezar un negocio, el pacto de socios, ¿cómo vamos a salir de ahí? A la hora de planificar la jubilación. Bueno, pues ahora invito a todos a que proyecten, pero no que proyecten con los datos actuales. Los datos actuales están sobre un sistema que está tensionado, que es deficitario, que ya estamos viendo en otros países, observemos qué hacen en otros lugares, que están aumentando la esperanza de vida, que están reduciendo la tasa de sustitución. Bueno, pues cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pues las tuyas las remojar, cortar, pues esto es lo mismo. Tenemos que observar y planificar y anticiparnos. Si nosotros vamos a querer una jubilación determinada, la que sea, yo voy a observar cuál es mi salario actual. Ahora mismo también hay ya simuladores, que esos están muy bien, por parte de la administración pública, en los que tú puedes saber cuánto, si todo sigue igual, ganarías. Si yo quiero tener una pensión determinada, pues me falta esto. Voy a planificar y voy a invertir. ¿Por qué voy a invertir? Porque si yo solo ahorro, con el paso del tiempo, el dinero que voy ahorrando pierde poder adquisitivo. Entonces, es una serie de decisiones continuas que, como suelo decir, y este es un poco mi lema, ejercita tu músculo financiero cada día, es como un músculo. Sí, hay que hacer ejercicio todos los días, porque si no, no funciona. Y cuando me gustaría ir a la primera parte, ¿no? Porque claro, Jesús Huerta de Soto, Miguel Ancho Bastos, tú misma, ¿ayuda a tener una visión austríaca de la economía a planificar mejor? Absolutamente. Yo creo que sí. Yo también lo creo. Yo creo que sí, porque yo creo que sí, porque el tener una visión del ciclo económico y ver que el Estado no te regala nada que no te haya quitado previamente, que el Estado no es la solución sino el problema, que la inflación no es una fatalidad sino la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, todos esos factores hacen mucho para que ejercites ese músculo financiero, ¿eh? Es como ver que tienes una espada de Damocles encima, ¿no? Tal cual. Es la pastilla de Matrix, cuando se la ofrecen a Neo y se toma el color que le muestra la realidad. Pues y tú, cuando has estado presentando el libro, etcétera, ¿has visto, digamos, un cambio de mentalidad o una visión? Muchas veces a mí me pasa que cuando le dices a la gente, lo he visto aquí en una parte de tu libro que lo dices, ¿no? Que los precios no suben, se destruye el poder adquisitivo de la moneda. Claro, se llevan una sorpresa tremenda, ¿no? ¿Tú has visto eso, cómo reacciona tu libro? Seguro que sí. Sí. Lo veo con mensajes cada día. En tus redes y tal. En redes. Son mensajes que llegan ya. Uno es, igual que dice la canción, que esto me lo suelen repetir y por cierto, gracias porque me encanta, es ojalá que te hubiera conocido antes. Ah, sí. ¿De quién es la canción? Ojalá que te hubiera conocido. No, pero ¿de quién? No lo sé, pero es una canción muy... No la conozco. Y ese es un mensaje muy gracioso, Qué bueno. que te lo dicen y es un halago bonito, que agradezco, pero ¿por qué? Pues porque abres los ojos. Claro. El otro es gente con la que llevas ya años o que han leído algo tuyo o que te han escuchado, y es como la escuela austríaca, que cuando descubres, ves. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es a largo plazo, insisto siempre en que es a largo plazo, que tenemos que desconfiar de los crecimientos muy inusuales. Tenemos que, en general, tener pensamiento crítico por todo lo que hay también ahí fuera. Pero cuando tú empiezas a tomar decisiones hoy de inversión
Y lo haces gestionando riesgos con la estrategia que cada uno tenga. Puede ser que uno tenga, hacía antes un vídeo también de Graham, de el inversor inteligente, claro. Los tipos de inversores que hay. Hay un inversor que es más activo, que lo que hace es proactivo, buscar y comprar barato y luego otro más patrimonialista, que lo que hace es conservar patrimonio. Yo creo que lo ideal es un híbrido entre los dos a medida que vas teniendo, pero cuando tú tomas decisiones, las personas, y son las que me suelen decir también, con el paso de los años me cuentan cómo están. Claro. Y eso me gusta. Claro. Porque a largo plazo ya hay muchos individuos que han ido recuperando y ganando, ¿no? Que recuperan grados de libertad. Claro. Me gusta eso de los grados de libertad, sí. Es un concepto fabuloso, porque realmente los grados de libertad, cada uno tiene unos grados de libertad que además son subjetivos. Claro. Uno. Lo que para ti pueden ser unos grados de libertad determinados, para mí, que yo tengo otra percepción, es otra. Además, los grados de libertad, a medida que nosotros mismos evolucionamos, son contextuales, cambian. Claro. No es lo mismo los grados de libertad cuando somos niños que cuando somos adultos, en una misma situación. Y luego los grados de libertad, relacionándolos con la economía, son graduales y se van ganando. Por eso la premisa de con patrimonio tienes libertad. Tienes libertad para estar o no en una pareja o en una familia determinada, que esta es otra. Muchas personas no se pueden ir de la familia, no pueden dejar a su pareja porque dependen económicamente de Es cierto eso. De ella. Pasa alrededor del mundo muchísimo. No pueden dejar un trabajo que no les gusta porque no tienen un colchón ni tienen margen, grados de libertad para reinventarse. Entonces, los grados de libertad aplican a todas las facetas de la vida y en concreto a la parte económica. Y tenemos que trabajar constantemente por ir aumentando nuestros grados de libertad. Esto se va armando. Claro. Y se va armando acorde al contexto que nunca podemos dejar de mirar, porque de repente el contexto puede cambiar. Claro. Y nos reduce los grados de libertad, a veces incluso por imposición. Absolutamente. Pues el libro se llama Tu salud financiera, aprende a gestionar tus finanzas personales, y me parece que de verdad es muy interesante, sobre todo porque es muy diferente además. Y me gustaría terminar, para todos los que nos están viendo, dales a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, 4 o 5 consejos para empezar a ganar libertad financiera. Que empiecen, en cuanto terminen de vernos ahora mismo, a tomar una decisión. ¿Una decisión qué es? Que revisen sus cuentas y reduzcan algo, que reclamen, que se acostumbren a reclamar. Todo tiene un procedimiento, que inviertan para los que no saben. ¿Esto qué significa? Que el que no sabe ahora mismo se va a apalancar en teoría, va a leer el libro, que también es muy práctico, por cierto. Pero ¿cómo se aprende en este camino? ¿Cómo se reduce el miedo que decía Daniel Lacalle al principio? Con la experiencia, enfrentándonos realmente a comprar un activo, el que sea. Ahora mismo tenemos renta variable, el que quiera renta fija, a mí no me gusta, en metales preciosos, en empresas, en conocimiento. Por supuesto que diversifique. Yo soy partidaria de la buena diversificación, aunque seas muy bueno en un tipo de activo. Que nunca dejes de formarte por dentro. Hay que diversificar también las habilidades. No solo es economía, también son relaciones. Tener buenos contactos en esta vida es un recurso tan valioso como tener una buena salud financiera. De ella hablo. Que empecemos a hablar de dinero de forma natural, con la pareja, con la familia, en el trabajo y en la sociedad. Por supuesto, velando por nuestra privacidad, y que la libertad no es un derecho como tal. La libertad se defiende cada día y se trabaja por ella cada día. En el momento en el que tú la delegas a otros, expones que te la roben. Esos son los mensajes que 3, 4 mensajes que creo que son fundamentales. La libertad hay que defenderla todos los días, porque los enemigos de la libertad están ahí trabajando sin parar, y para ellos tener una sociedad dependiente es muy cómodo, muy cómodo. Es su supervivencia, de hecho. Claro. El libro, Tu salud financiera, no dejéis de comprarlo. Tu página web, recuérdanos.
esmeraldagomezlopez.com. ¿Y tus redes? Esmeralda __GL, y me pueden buscar en cualquier buscador como Esmeralda Gómez López, y Econoki es la empresa que nutre, que hay dentro, son las herramientas del libro Tu Salud Financiera. Maravilloso, pues ya sabéis, tenéis un objetivo que es invertir en este libro para aprender más sobre vuestra salud financiera y cómo conseguirla y cómo mejorarla. Muchísimas gracias, Esmeralda, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Muy buenas, Daniel. Hoy para Amonia Márquez te voy a hablar del cierre que quiero que se produzca en un organismo autónomo. Simplemente antes de entrar a hablar de este tema, déjame que dé unos datos porque creo que son brutales en la situación en la que está nuestro Estado. Tenemos 350 organismos autónomos que dependen de la Administración General del Estado, 1.787 organismos que dependen de las comunidades autónomas y 15.300 que dependen de las diputaciones y de los ayuntamientos. Bueno, pues lo que quiero hablar es de uno en concreto que quiero pedir el cierre automático de este organismo, que ya sé que no me va a hacer nadie caso, pero creo que ha llegado el momento de decir basta ya con el Centro de Informaciones Sociológicas. El Centro de Informaciones Sociológicas, que fue creado en 1964 como Instituto de Opinión Pública por Francisco Franco para conocer qué opinaba la sociedad española en general de los diferentes temas sociales y económicos del Estado, fue transformado en CIS, en Centro de Informaciones Sociológicas, en 1977 por Adolfo Suárez, y ha llevado un desarrollo a lo largo del tiempo con un ligero sesgo habitualmente hacia favor del gobierno, pero desde que está José Félix Tezanos esto se ha convertido, con perdón, en algo absolutamente hilarante, a la par de que no sirve absolutamente para nada. El año 2024 este organismo costó 14,5 millones de euros en total. En el 2024, si sumamos 2023, 22, 21, 20, 19 y 18, ya nos hemos gastado en este organismo más de 120 millones de euros para saber qué. Nada, porque desde que está José Félix Tezano, además, todos los datos que había anteriores, históricos, se han echado a perder debido a la modelización, la metodología que sigue este depravado mental para dar los resultados que quiere darle al gobierno. Es infumable que se publiquen estadísticas y estimaciones de voto diciendo que el Partido Socialista va a ganar las elecciones generales con un 9,7% de diferencia sobre el PP, o que en las elecciones en Castilla y León van a empatar el PP y el PSOE, y además dar como una horquilla, en el caso del PP entre 28 y 38 diputados, y en el caso del PSOE entre 25 y 36 diputados, y en el caso de Vox entre 11 y 19. Es infumable que a estas alturas del partido alguien que dice que es un sociólogo demoscópicamente reputado que dé este tipo de datos y este tipo de horquillas. No tiene ningún sentido. Esto tiene que terminarse ya. No debemos de gastar ni un euro más, y desde aquí ya sé que Pedro Sánchez no va a hacer ni puñetero caso, pero al menos lo que sí deberíamos de conseguir es que cuando llegue el nuevo gobierno se cierre, porque lo que no puede volver a suceder es que aquí, en esta situación, cualquiera que llegue al gobierno lo utilice como lo está utilizando torticeramente el gobierno a su único y exclusivo favor. Así que, por favor, que se cierre el CIS ya y dejemos de pagar 15 millones de euros tirándolos al sumidero de los recogedores de basura de nuestro país. Espero que te haya interesado y que le interese a todos nuestros espectadores, y no se olvide, este es uno de los 17.600 organismos autónomos que tiene este país. Los gráficos de la semana, siempre con las noticias que tenemos que desgranar una por una, esta vez claramente todas orientadas a Estados Unidos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empezamos. El primer gráfico lo que nos muestra es la evidencia de que el déficit de Estados Unidos en el lado comercial no solamente está mejorando, sino que mejora de manera muy significativa con respecto a lo que era la tendencia de la media de 3 meses
del periodo 2022-2023. Claramente una mejora. La decisión del Tribunal Supremo de acabar con los anuncios del Liberation Day no supone un cambio en la política comercial de Estados Unidos. Ya sabemos que por la sección 122 se pueden poner aranceles a la vez que mantengan esa política comercial, y también sabemos que el Tribunal Supremo no ha dictaminado nada en contra de ninguno de los acuerdos comerciales que se han firmado con otros países. Esto es muy importante. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico, efectivamente, lo que podemos ver es cómo el déficit de Estados Unidos ha estado mejorando de manera muy significativa. Y además es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, nos habíamos acostumbrado en la administración Biden a un déficit comercial completamente descontrolado. Está empezando a mejorarse. Por supuesto, no se pueden esperar resultados en un mes o en 2 meses o en 3 meses. Vamos al siguiente gráfico. Muy importante entonces entender que los países que han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos tienen un incentivo a mantenerlos. ¿Por qué? Porque la decisión de poner un arancel global del 15% a todos los productos que entren en Estados Unidos claramente es negativa para aquellos que han firmado acuerdos. Por lo tanto, les interesa mantener los acuerdos que se han firmado antes que romperlos por la decisión del Tribunal Supremo y enfrentarse a aranceles mayores. Eso es muy relevante. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico también podemos ver cómo la reacción de los mercados a la decisión del Tribunal Supremo ha sido bastante cautelosa. La probabilidad, según los datos de las encuestas, de que Estados Unidos tenga que devolver la cantidad recibida por los aranceles es de menos del 15%, y eso lo refleja el dólar, que se mantiene en su rango del 97,9, 97,7, el índice del dólar, y lo refleja también la bolsa y los activos de riesgo, incluida por supuesto la deuda. Es decir, nadie descuenta una caída de ingresos fiscales de 200.000 millones como han puesto algunos medios de comunicación. Vamos al siguiente gráfico. Y en este gráfico la otra cosa que es importantísima es la inflación. Los datos de Truflation vuelven a mostrar que la inflación en Estados Unidos está contenida y que la tendencia de reducción de la inflación es incuestionable. Los datos empíricos tomados por un analista independiente, una casa de análisis independiente que recopila todos los datos oficiales de los precios más importantes y de los segmentos más importantes. La tendencia, incuestionable, reducción de la inflación. Vamos al siguiente gráfico. Y en este siguiente gráfico, la otra cosa que vemos es, cortesía de Apollo Research, es cómo es falso que haya una caída de la demanda de bonos de Estados Unidos, de los activos de Estados Unidos. La demanda de Treasuries a 30 años está a niveles récord. No es que esté a niveles similares, es que está a niveles récord, y eso es muy importante. Vamos al siguiente gráfico. Y ya hablando del crecimiento, ¿qué titulares habéis escuchado? ¿Qué titulares habéis visto en los medios de comunicación sobre el dato de Producto Interior Bruto de Estados Unidos? El Producto Interior Bruto de Estados Unidos sufre un bajón. Un bajón. Estas son las ridiculeces que tenéis que escuchar cada día en los medios de comunicación. Aquí tenéis el dato de crecimiento de Estados Unidos en el cuarto trimestre anualizado. Bien, pues aquí lo podéis ver cómo el crecimiento vía consumo sube mucho, la inversión sube mucho, el crecimiento del Producto Interior Bruto privado crece un 2,4%. ¿Y qué es lo que se ha reducido? Lo que se ha reducido ha sido el gasto público. El gasto público resta 1 punto anualizado de PIB al Producto Interior Bruto, y el gasto público no es algo que deberíamos tener en cuenta como un factor de crecimiento, lo hemos dicho en tantísimas ocasiones. Y además la reducción del gasto público
es una política de la administración Trump, es decir, es una estrategia, esto no es una fatalidad. Por lo tanto, Estados Unidos crece de manera mucho más robusta, un 2,4% del crecimiento del Producto Interior Bruto privado y un 1,4% del crecimiento del Producto Interior Bruto total. Y si lo miras, comparado con Canadá, con Alemania, con Reino Unido, con Francia, con Japón, con cualquiera de los comparables de Estados Unidos, ese 1,4% es mucho más robusto porque viene reduciendo el gasto público, mientras que en Canadá, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Japón, etcétera, allí el Producto Interior Bruto total crece menos que ese 1,4% y encima dopándolo con gasto público. Que no te engañen. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí lo podéis ver, yo creo que los datos son clarísimos. Está mejorando la renta disponible de los ciudadanos. Está mejorando también en términos reales lo que tiene que ver con la inflación. Tiene que ver todos los factores de lo que tiene que ver con los precios están mejorando y tienen que continuar mejorando. Eso es un factor muy relevante. Vamos al siguiente gráfico. Y en el siguiente gráfico lo que podéis ver es otra de las mentiras que se han dicho en los medios de comunicación, que la producción industrial de Estados Unidos estaba en caída libre y que el sector manufacturero estaba perdiendo fuelle. Falso, el sector manufacturero está en expansión. La producción industrial creciendo muy por encima de las estimaciones, de hecho casi el doble que las estimaciones. La producción industrial, además, creando empleo en el sector manufacturero. Es decir, el sector manufacturero está en expansión en nuevos pedidos, en expansión en inversión, en expansión en producción industrial y en expansión en empleo. Todos estos factores son importantes. Es que estamos hablando de una narrativa sobre Estados Unidos en la que todo lo que estás leyendo constantemente, casi en todos los medios de comunicación, es un sesgo completamente injustificado. Vamos al siguiente gráfico. ¿Y qué es lo que nos dice finalmente la realidad del mercado? ¿Os acordáis que lo comentamos aquí? La rabieta con respecto al oro y con respecto a la plata. Bien, pues lo que estamos viendo es que el oro continúa por encima de los 5.000, que sigue siendo la defensa contra la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias y que está mejorando y sigue siendo una alternativa esencial en las carteras de los inversores. En la corrección que tuvo el oro era una oportunidad de compra y lo ha mostrado claramente. Por lo tanto, poniéndolo todo en resumen, Estados Unidos no solamente no está en una posición en la que vaya a verse perjudicada su política comercial, sino que se va a mantener. El crecimiento económico es mucho más robusto, con más sector privado, menos sector público, reducción del empleo público de 324.000 personas, reducción del gasto público de más del 5% anualizado en el cuarto trimestre y además un crecimiento en el que la producción industrial mejora y también mejoran los ingresos reales y ingresos reales netos de los ciudadanos.